Hola a todos, soy Carlos Grima, un placer participar en este segundo Congreso de Eficiencia Energética y Sostenibilidad Medioambiental. Desde la Escuela de Minas y Energía de Madrid queremos dar a conocer el aporte de la ingeniería al diseño y optimización de las plantas de tratamiento de minerales. Dentro de los objetivos perseguidos en el ámbito docente y diseño industrial están la formación del ingeniero en el diseño e integración de los equipos en una planta de tratamiento, aplicar criterios técnicos reconocidos para seleccionar y dimensionar en cada etapa de procesamiento los equipos más adecuados y realizar el balance de materiales y el cálculo de rendimientos, la estimación de inversiones y costes, CAPEX y OPEX asociados a la puesta en marcha y funcionamiento de la planta de tratamiento. El alcance incluye el cálculo de los parámetros operativos para el funcionamiento optimizado de la instalación, la mejora continua del ciclo de producción con el funcionamiento mejorado de los equipos, evitando cuellos de botella, desgastes excesivos, mal funcionamiento o baja eficiencia de la instalación. Entre las herramientas utilizadas nos encontramos con el empleo de software para la modelización y optimización de la instalación. En este caso disponemos de software Lean, Machine y UsingPack, el cálculo de costes y la reducción de los consumos en electricidad y agua. A modo de ejemplo, presentamos en esta ocasión el diseño de una planta de comminución compuesta por una primera fase de trituración y clasificación en vía seca, que está formada por una etapa primaria de trituración con un pre-stop intermedio de almacenamiento y otras dos etapas de trituración y clasificación secundaria y terciaria. Esta última se encuentra a circuito cerrado para garantizar un tamaño máximo del material en la siguiente etapa de tratamiento. En la segunda fase, en vía húmeda, se realiza una molienda en barras y bolas y la clasificación del material mediante un hidrociclonado. Faltaría por exponer una tercera fase 3 de concentración por flotación no incluida en esta presentación. Se muestra en este caso el diseño flowsheet desarrollado a nivel general o como una solución ad hoc para una instalación con un problema concreto. El material tratado en esta ocasión se trata de un material con una densidad de 2,7 tonelada metro cúbico y un índice de Bond WSUI de 14 kWh tonelada corta. Se indican los caudales horarios tratados en la fase 1, 200 toneladas a la hora, como en la fase 2 de 80 toneladas a la hora. Y se obtiene a su paso por la planta una razón de reducción total de 850 producto de las dos etapas, de la etapa 1 y la etapa 2 de 40,1 por 21,2. A continuación, una alumna y un alumno de las asignaturas de plantas de tratamiento de minerales van a exponer respectivamente las dos fases del esquema de procesamiento de la planta del ejemplo. Hola, soy Alicia López Mederos, alumna del último grado de Ingeniería en Tecnología Minera. Como continuación de lo que dijo el profesor Grima, en esta diapositiva se representa el flowsheet de una planta de tratamiento de trituración y clasificación. Comienza con un grizzly, donde el material que le llega entra con un D100 de 700 milímetros y un caudal de 200 toneladas a la hora. El material mayor de 110 milímetros entra en una trituradora de mandíbula en el que el reglaje sería de 110 y la anchura mínima de 875 milímetros. La razón de reducción sería de 3,8. El material pasante por el grizzly se acopia con el de la trituradora de mandíbula. Todo junto a este material pasa a una activa vibratoria en el que se separa el material de 0,20, de 20,40 y mayor de 40 milímetros. El caudal temporal sería de 33,5 toneladas a la hora, de 41,2 toneladas a la hora y de 125,3 toneladas a la hora. El último material va al cono número 1 con un tamaño máximo de entrada de 181 milímetros y tiene un reglaje de 40 milímetros y una razón de reducción de 3,3. El material que sale del cono se vuelve a clasificar con una criba y las partículas menores de 14 milímetros se acopian en la fase siguiente.
Las mayores van a un cono número 2 para reducir su tamaño. El cono número 2 tiene un reglaje de 13 milímetros y un de 100 de 55 milímetros. A la salida del cono se vuelve a pasar por la criba, creando así un circuito cerrado, y cuyo caudal sería de 131,3 toneladas a la hora y una carga circulante de 105%. La relación de reducción sería de 40 aproximadamente. En esta diapositiva queda representada la distribución granulométrica de la planta de trituración de las diferentes máquinas. Del todo 1, con un tamaño de partícula de 700 milímetros, la trituradora de mandíbula sale un material de 190 milímetros y el cono número 1 y número 2 tiene un tamaño de salida de 55 milímetros y 17 milímetros respectivamente. En definitiva, en esta planta de trituración y clasificación de material entra un tamaño de 700 milímetros y sale con 17 milímetros. Hola, soy Diego López Ocaña, recién titulado en el Máster de Ingenieros de Minas por la SHIME. Mi parte de la presentación corresponde con el circuito de lavado y molienda, lavadero y molienda, en el que les explicaré los equipos seleccionados y los parámetros más relevantes. En primer lugar, el circuito consta de un molino de barras, que hará la primera fase de molienda. Estos molinos son capaces de realizar reducciones que oscilan entre 12 y 20 veces el tamaño, aunque el valor nominal, según Bond, es el de 16. Estos son los valores estándar y pueden variar según las condiciones, circuito abierto, cerrado, etc. En el presente ejemplo, el molino de barras presenta una reducción de 3,6. Sin embargo, supera con creces la reducción que podría realizar una cuarta etapa de trituración, muy ineficaz, además de simplificar el circuito. El uso de los molinos de barras se debe al tamaño de alimentación máximo recomendado. Es cierto que un molino de bolas podría llevar a ser alimentado con tamaños de hasta 30 milímetros. Los molinos de bolas pierden eficiencia, puesto que las bolas deberían de ser de mayor tamaño para que la fuerza de impacto reduzca la granulometría, además del consumo energético elevado por intentar reducir tanto en una etapa. Es por lo que se utiliza el molino de barras antes de la molienda con bolas. Estos molinos reducen de media hasta 0,5 a 2 milímetros, aunque depende del tiempo de residencia, tipo de descarga y si es un circuito abierto o cerrado. El molino de barras cuenta con un diámetro de 2,5 metros y una relación de 1,2. En ningún caso esta relación debe ser menor, para evitar los cruces de las barras, siendo una avería que solo se soluciona entrando y cortando todas las barras. Además cuenta con una velocidad de giro del 70% de la velocidad crítica, para aprovechar la potencia consumida en moler el material. Tras la molienda de barras, el circuito pasa a los molinos de bolas, en circuito cerrado con hidrociclones como clasificadores. Es frecuente que un molino de barras alimente a 2 molinos de bolas, consiguiendo así una capacidad de 40 toneladas hora por molino. En la configuración que se aprecia, los molinos trabajan a circuito cerrado. Esto se debe a que la carga circulante aumenta la capacidad de los molinos y permite una clasificación más óptima. Todo el material de rechazo en los hidrociclones vuelve a la alimentación de los molinos para que vuelva a molerse todos los tamaños gruesos. El diámetro del molino vuelve a ser de 2,5 metros y la velocidad de giro de 70% la crítica. Sin embargo, en este caso, la relación longitud-diámetro aumenta hasta ser el doble. El objetivo es aumentar el tiempo de residencia del material en el molino para aumentar la reducción del tamaño, llegando así hasta 6 veces. Si fuese mayor, se producirían muchos finos, reduciendo la eficiencia en las etapas de concentración. Tanto el molino de barras como el molino de bolas, el material se ha optado por molerlo en vía húmeda. Ciertamente tiene la desventaja del desgaste en las barras y en las bolas. Sin embargo, al proporcionar el volumen de agua correcto a la mezcla, se consigue una reducción considerable en el consumo energético, ya que la potencia necesaria a aplicar es menor para una misma reducción. De esta manera se consigue reducir en uno de los aspectos más costosos de la instalación. La energía, además, otro motivo importante es que si el material supera el 1% en humedad, el rendimiento del molino cae drásticamente al volverse un material pegajoso.
Y el último motivo es la simplificación del circuito y la ausencia de equipos de protección como captadores de polvo, etc. Finalmente, tras la molienda, llega la etapa de clasificación. Para ello se utilizarán hidrociclones. Estos se basan en la clasificación por centrifugado, cortando con un rango de corte muy amplio. Además, la inversión es bastante baja, facilidad para ajustar el corte por medio de bombas, alto rendimiento, etc. Sin embargo, el consumo energético es mayor por las bombas utilizadas y un mayor mantenimiento. Se utilizan unos hidrociclones de 600 milímetros. El motivo de usar estos hidrociclones es que el tamaño, a mayor diámetro, mayor es el tamaño de corte y puede separarse un hidrociclón debido a que tiene una corriente con mayor arrastre, permitiendo así elevar por el overflow partículas de hasta 150 micras en nuestro caso. Además, se puede regular el corte con la presión de la bomba de alimentación y con el porcentaje de sólidos a la entrada. Si se consigue una mezcla con mayor concentración de sólidos, la pulpa se vuelve más viscosa y puede realizar mayor arrastre. Como se puede apreciar en la gráfica, la utilización de las diferentes etapas de molienda se consigue el objetivo deseado. En el molino de barras, aunque no se aprecia la diferencia en el tamaño máximo, es importante fijarse en la evolución de la gráfica. El material, al 80%, ha sufrido una reducción considerable en comparación con la otra. La ventaja que tiene la molienda en estos tamaños tan pequeños es que aumenta la proporción de tamaños pequeños en el porcentaje de paso. Por ejemplo, de la trituración al barras se aprecia que los tamaños de 1% han pasado de representar del 8 al 56%. Es un ejemplo claro de la ventaja de usar molinos y en especial molinos de barras entre la molienda de bolas y la trituración. El paso de la molienda de barras a la molienda de bolas ya se aprecia una diferencia mayor y considerable en el tamaño máximo, pasando de 14 milímetros a 4,7 aproximadamente. Sin embargo, el aspecto relevante recae en el paso al 80%, donde se pasa de un tamaño de 2,7 milímetros a uno de 400 a 500 micras. Si aumentamos el tiempo de residencia, la molienda sería mayor, lo que podría provocar un aumento de los finos en las etapas de concentración, reduciendo su eficiencia. Finalmente, el material molido pasa por el hidrociclón, siendo el tamaño máximo deseado de 150 micras, el tamaño de corte. Se puede estimar aproximadamente en 90 micras este tamaño de corte, ya que es habitual considerar este como el tamaño que pasa al 80% del material. Para la estimación del coste de los equipos utilizados en la trituración, en este caso un Grizzly, una trituradora de mandíbulas, 2 cribas de 1 y 2 paños y 2 conos, así como en la molienda y clasificador, un alimentador, un molino de barras, 2 molinos de bolas y 20 hidrociclones, se ha utilizado el índice de cálculo Marshall & Schiff, resultando un coste total de la planta en torno a 2.750.000 euros. Por su parte, el consumo de energía en kilovatios hora por tonelada tratada fue en el primario, secundario y terciario de la trituración de 0,23, 0,38 y 0,66, y en la molienda en barras y bolas de 2,95 y 10 respectivamente. La potencia total nominal de la planta fue en torno a los 1.340 kilovatios. A los gastos en la adquisición de los equipos principales de la planta, estimado en aproximadamente 2.750.000 euros, hay que añadirle otros costes para su montaje e instalación, acondicionamientos del terreno, infraestructuras exteriores, construcción de la planta, gastos de ingeniería, etc., resultando un coste total de la inversión cercano a los 10,5 millones de euros. Una primera opción que proponemos para reducir el consumo de energía de la planta es reducir el tonelaje a moler realizando una etapa de preconcentración. Para ello, debe ser posible la liberación parcial del estéril, que el estéril y la mena o mineral tengan diferentes características físicas,
y que el ahorro de energía en la molienda compense la inversión y consumo de la preconcentración. Así, por ejemplo, entre una trituración y molienda en barras se puede preconcentrar eliminando el estéril, utilizando jigs medios densos o separación magnética, mientras que entre la molienda en barras y bolas se puede preconcentrar utilizando, en este caso, mesa de sacudidas, espirales, cono Reicher y separación magnética. En la última etapa, en la concentración, con flotación, se obtienen las colas o estéril del proceso, así como el concentrado final vendible. Una segunda opción para reducir el consumo de energía en la planta es utilizar molinos con menor consumo de energía, por ejemplo los molinos Torres o Tower Mill, que son verticales de remolienda en húmedo, luego los molinos de medio guiado, de rulos o rodillos, o bolas, en seco, y los molinos de rodillos de alta presión, HPGR. La tabla de Juki nos da una referencia, una idea del consumo de energía medio según la etapa de reducción de tamaño de la planta donde nos encontramos. Por último, agradecer su atención y si tienen alguna pregunta, estaremos encantados de aclararla. Muchas gracias y un saludo.